Hemos aprendido que Apocalipsis es un mensaje, una revelación de Cristo Jesús, y que va a ser revelado por medio de eventos desde el tiempo de Juan en adelante. Va a ser revelado por medio de símbolos y comienza con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, porque ningún miembro de la iglesia puede hacer buenas obras a menos que tenga el Espíritu Santo. Y en cada mensaje a las 7 iglesias termina con una promesa de parte del Espíritu Santo, aunque la carta está escrita de parte de Cristo a su novia. Y hemos visto que la iglesia es una sola, pero en Apocalipsis nos va a revelar la historia de la iglesia desde los tiempos de Juan hasta el día del matrimonio y los eventos que sigan. Y el número 7 hemos aprendido es número de ser completo o en total. Así que hemos visto que Éfeso es puesto como la primera iglesia y fue fundado por Pablo, y Pablo escribió a Éfeso, y después estudiamos de Esmirna, y Esmirna, la segunda iglesia, aquí hay una carta de Pablo a los tesalonicenses. Ellos, los tesalonicenses, sufrían persecución, y Pablo escribió a ellos, y especialmente escribió en cuanto a la muerte y la resurrección, que era cosa de mucha preocupación para la iglesia en Esmirna, que estaban sufriendo muerte y persecución. Y ahora nos toca avanzar a la iglesia de Pérgamo. Pero necesitamos recordar que estamos viendo eventos históricos, que principalmente estas iglesias se refieren a etapas de la iglesia cristiana, desde Juan hasta la segunda venida. Y así entonces hemos visto que la iglesia de Éfeso corresponde a más o menos los primeros 100 años o hasta el año 100 después de Cristo. La muerte de Juan era el tiempo de la iglesia de Éfeso. De ahí entonces, desde la muerte de Juan, seguimos hasta el año 300 para la iglesia de Esmirna. Y ahora estamos entrando en la iglesia de Pérgamo, y entonces comienza con 300, pero vamos a ver que es bien larga su tiempo, hasta más o menos 1300 o 1200 va el tiempo de esta iglesia, y veremos antes que terminamos el porqué de tanto tiempo. Y lo que Cristo escribe a la iglesia se lee así: el mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El nombre de la iglesia, Pérgamo, tiene significado. El P-E-R quiere decir varios, y gamo le hace pensar en gametes o una cosa de transmisión sexual. O quiere decir varios esposos o varios novios. Nos da entonces una idea en lo que vamos a encontrar en esta iglesia, que algo ha pasado desde la iglesia de Esmirna.
La iglesia de Esmirna no tuvo ninguna condenación, era perseguida y con la persecución se unía a la iglesia, se hizo más puro y más paciente y más santo. Ahora, Satanás va a cambiar su ataque. En lugar de mucha persecución, él va a entrar en la iglesia, va a juntarse con la iglesia verdadera. Y por eso dice entonces, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Cristo, entonces aquí se introduce con la palabra de Dios, la espada de dos filos, según dice Hebreos 4. Y entonces vemos que Cristo va a usar la espada con esta iglesia. Y dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Como en todas las iglesias, Cristo se interesa en las obras de la iglesia y se interesa en las obras de esta iglesia y los conoce cómo están portando, pero también habla de su ambiente, no solo de sus obras, sino de su ambiente, que está ahí el trono de Satanás. O es decir, Satanás ha entrado en la iglesia y ha puesto su trono en la iglesia. Y esto pasó en la historia de la iglesia después del año 300. Ya entró Constantino como el César, el jefe de Roma, y él decidió que sería sabiamente o sabio políticamente a ser amigo de la iglesia cristiana, porque no había desaparecido con la persecución, tenía varios miembros, y entonces para aumentar su control del reino, y no solo tener los paganos a su lado, quiso tener también los cristianos a su lado, y entonces él se bautizó sus ejércitos y puso la cruz como su símbolo de conquista para ser más fuerte en su reino. Pero así trajo el mundo pagano dentro de la iglesia, trayendo mucha gente que no eran verdaderos creyentes. El trono de Satanás estaba ahí, pero dice, retenéis mi nombre. El nombre de Cristo es su carácter. Nombre le dan en la Biblia a muchas personas, indica su carácter. Y entonces ellos todavía tienen el carácter de Cristo, los verdaderos en la iglesia de Pérgamo. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces la persecución no ha terminado enteramente, porque Antipas fue muerto. Y Antipas es también símbolo. Estamos en un libro de símbolos, y Antipas quiere decir, no lo tenemos aquí, vamos a ponerlo, Antipas. A ver si podemos ver. Anti tiene que decir contra o en lugar de. Y paz, aquí en español tenemos una palabra metiendo un i, el país o la patria. Entonces, él es un cristiano verdadero, si fuera uno solo o si representa un grupo, que esa patria, Roma, su ambiente, no les importaba tanto como otro ambiente. Como dice también en Hebreos capítulo 11, hablando de Abraham, comenzando con el verso 13, Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, Abraham y sus compañeros de aquel entonces buscaban una patria diferente que lo terrenal, ¿no? Antipas entonces representa a uno que da más valor a la patria celestial que a la patria de Roma. Bienvenido. Estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis y estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo, con su propio nombre, nos da a entender que es una iglesia infiltrada, que la corrupción va a entrar a la iglesia en esa época, que la corrupción que entra porque Satanás ha puesto su trono dentro de la iglesia, el mundo pagano ha entrado en la iglesia ha engrandecido mucho, pero no todos son verdaderos creyentes. Y entonces dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, es el carácter de Cristo. Entonces eran verdaderos creyentes con el carácter de Cristo, y no has negado mi fe, tuvieron fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Repita que Satanás ahora mora en la iglesia, y vamos a ver cuando vamos a los sellos, esta misma secuencia de eventos. Y aquí dice que el que estaba contra la patria, o que no valía la patria de Roma tanto como la patria celestial, que él fue muerto. Y en estos tiempos, los valdenses que vivieron en su vida aparte de Roma, fueron muertos muchos por seguir dando más importancia a la patria celestial que a la terrenal. Y seguimos en el verso 14. Dice Cristo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. El esposo, el novio, Cristo Jesús, está preocupado especialmente en cuanto a 2 cosas. Y recordamos que en Éfeso, Dios estaba alegre de que la iglesia estaba en contra de algo de los Nicolaitas. ¿En contra de qué cosa estaba la iglesia de Éfeso en cuanto a los Nicolaitas? Sí, esta es la doctrina, pero dice en Éfeso ellos estaban en contra de las obras de los Nicolaitas. Pero aquí dice que está en contra de qué? De su doctrina, dice, ¿no? Aquí dice, y también tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, vamos a considerar los Nicolaitas y vamos a considerar a Balaam. Recuerda que Balaam fue profeta de Dios, un profeta verdadero,
y dio lindos mensajes en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto a la venida del Mesías, el ungido de Dios, en cuanto a la gran futuro que tuvo el pueblo de Dios. Pero él se dio a la oferta de dinero para maldecir al pueblo de Dios y no pudo. Entonces aquí explica lo que hizo después, que también dice en el Antiguo Testamento, y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen, otra vez, doctrina. En el tiempo de 300 a 1300 está infiltrando en la iglesia cosas doctrinales, corrupción doctrinal. Y la doctrina de Balaam dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Recuerdan la historia que estaban ya a la frontera de la Canaán y estaban ahí en un valle de Moab y según el consejo de Balaam, las midianitas vinieron al campamento de Israel e invitaban a los jóvenes de Israel ir a comer de sus sacrificios idólatras y de cometer fornicación, y al fin un hijo de Aarón tuvo que tomar la espada y clavar a dos que cometían fornicación en el pueblo de Israel, y después hubo una gran matanza. Y dicen, vamos a leer en primero de Corintios, capítulo 10, porque Corintios es la carta que Pablo escribe a la iglesia de Pérgamo. No, sí, primero de Corintios, capítulo 10. Entonces, eso es para hacernos recordar que Pablo escribió a una iglesia que tenía problemas con la fornicación, ¿no? Dice, tienen ahí un hermano que está viviendo con su suegra o con su madre, era cosa impura, y él, después en el capítulo 7 habla de matrimonio, y después en el capítulo 11, 12, 13 habla de los dones, y después habla de la resurrección, en el capítulo 15 del primero de Corintios. Esta iglesia es la iglesia que representa a Pérgamo, que tenía problemas en cuanto a la moralidad. Y escribe en el capítulo 10 Pablo diciendo, comenzando con el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estamos hablando de entonces del pueblo de Israel, y es una iglesia bautizado, ¿no? Miembros de la iglesia. Igual como Constantino bautizó a todos sus soldados pasándoles por un río, diciendo ahora todos son cristianos, ¿no? Y así entonces Pablo está diciendo, todos estos fueron bautizados, eran miembros de la iglesia y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tenían la misma fuente de enseñanza, ¿no? Pero, dice el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces dice, fueron bautizados, pero no alcanzaron la tierra Canaán.
Y entonces nos va a dar ejemplos de los que cayeron en varios eventos. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces es un consejo para nosotros que Pablo da, como Cristo da a la iglesia de Pérgamo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿De qué evento está hablando el verso 7? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es en el monte Sinaí. En el monte Sinaí tuvieron, Moisés estaba arriba y el pueblo abajo con Aarón, y Aarón hizo un becerro de oro, y así Moisés encontró en adulterio a este pueblo cuando bajó del monte, ¿no? Verso 7, entonces, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿En qué evento está hablando esto? Es de la matanza en la llanura de Moab, cuando Balaam enseñó a Balac que viniesen los que fornicaron con los hijos de Dios, ¿no? Y entonces fueron matados tantos en aquel día, verso 8. Ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por los serpientes. ¿Qué evento es esto? ¿De qué estaban quejando en el desierto? Estaban quejando de la comida. ¿Qué tuviste de desayuno? ¿Maná? Yo también. ¿Te gusta maná? Ya me aburrí de ese maná, ¿no? Maná en la mañana, maná en la tarde, maná de noche, y así quejaron, y muchos cayeron en este momento picados por serpientes, ¿no? Y los que no miraron a la cruz, que fue colgado, una serpiente, murieron. Entonces, ejemplo para nosotros de no cometer fornicación como aquellos en la llanura de Moab, de no adorar al becerro de oro y de no quejar de lo que Dios nos da para comer. ¿Qué nos da Dios para comer? Maná espiritual, ¿no? Nos da la palabra. Y dice el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso está hablando al principio del viaje, antes de, después de cruzar el Mar Rojo, quejaron en cuanto a la comida que hicieron carne, ¿no? Y Dios les dio codorniz en cantidad, y unos comieron mucho de más y murieron. Así dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo entonces da su amonestación, como Cristo da su amonestación a la iglesia de Pérgamo, y dice que está preocupado, como dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. A los ídolos, entonces, las cosas sacrificadas, lo que comemos es lo que ponemos en nuestra mente, porque es símbolo
el comer, de poner en la mente, y poner en la mente lo que es sacrificado a ídolos es cualquier cosa adulterada, ¿no? Y esto, hay libros en abundancia que son de autores paganos que están incluidos en esto, y también a comer de sacrificados a los ídolos y comer y cometer fornicación. La fornicación entonces es la unión de dos cosas que no debe ser unido. Dos cosas que no debe ser unido es el cristiano con el pagano, no debe ser unido. Y la fornicación es unir la iglesia con el Estado. Este no debe ser unido. Así que esto es lo que iba pasando en esta época de Constantino hasta los tiempos de Wycliffe. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Y hemos dicho, los Nicolaitas, como dice en Judas, su doctrina era, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los Nicolaitas, entonces, su enseñanza era la fe sola, la gracia, no importa cómo vives. Antes tuvimos a sus obras y aquí tenemos a su doctrina. Y esta doctrina entonces es cosa de preocupación para Dios. Y dice, por tanto, arrepiéntete. Este entonces es el remedio. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el símbolo de la espada de la boca, sabemos claramente, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a tratar Dios con estos problemas doctrinales? La doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cómo va a tratar con ellos? Los va a llevar a un tribunal y tomar una espada de hierro y quitarle la vida. Porque hay iglesia que piensa que a los herejes hay que quitarle la vida. No, Cristo no va a usar la espada física, va a usar espada espiritual. Y va a cortar los que tienen la doctrina hereje, las herejías, como dice la escritura, después de 2 veces de amonestación, debe quitar la herejía, ¿no? El hereje. Y él va a usar, Cristo usa la espada de su boca, la palabra de Dios, para tratar de herejes. Y si hay herejes en nuestra iglesia, esta es la manera de tratar con ellos. No estamos hablando de cizaña. La cizaña no se distingue entre el trigo, ¿no? Estamos hablando de zarza, se dice zarza, de hierbas obviamente que no son verdadero trigo. Y en la iglesia es necesaria tratar con herejes. La iglesia de Éfeso juzgaba a los que profesaban ser profetas y los quitaban de la iglesia. Y es necesario tratar con herejes, no con cizaña. La cizaña no se puede distinguir. Dios va a tratar con la cizaña en la cosecha final, pero con herejes. Y esta iglesia tenía entrando, ¿qué cosa? Infiltrando, ¿qué cosa? Mucha herejía doctrinal. La corrupción de la iglesia, porque cuando la doctrina se cambia, también la vida se cambia. Y entonces dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice contra ellos, contra los que llevan esta doctrina, no contra los verdaderos, sino contra ellos. Y al fin el Espíritu toma su palabra y dice, el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí entonces vemos que, que es dada a el que venciere de comer maná, de la maná escondida. No los que quejaron del maná, pero los que se vencen, los que pasan el juicio, recibirán maná. ¿Y quién es el maná? Yo soy el maná que descendí del cielo, dice Cristo, ¿no? Moisés no les dio este maná, Dios les dio este maná y Él es el maná. Entonces recibirán a Cristo y no solo esto, dice una piedrecita blanca. Esto es una piedra de victoria. Y la piedrecita blanca nos da a entender que es un carácter perfecto. Como dice en Filipenses, capítulo 3. Hermanos, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No he recibido mi piedrecita blanca todavía. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo prosigo, yo obro, yo trabajo y voy rumbo a la meta. La meta es la perfecta obediencia. La meta es recibir la piedrecita blanca. Yo me dirijo hacia la meta y la meta se va a cambiar o va a ser, ¿qué cosa? El premio. Dios va a dar premio, piedrecita blanca, a todos los que están persiguiendo la meta. La meta es perfecta obediencia. Y Dios va a dar perfecta obediencia a todo el que está en el camino hacia la meta. Si uno no está en el camino hacia la meta, si uno no está subiendo la escalera de Pedro, que está en segundo de Pedro, no recibirá el galardón. Y entonces aquí la promesa es para los que pasan el juicio, recibirán la perfección de carácter, la piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Es el nombre, es carácter, ¿no? Hemos dicho, ellos mantuvieron el nombre de Cristo, el carácter de Cristo en sus vidas diarias y ahora al final van a recibir un nombre nuevo. Es propio, es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es su propia experiencia que llega a la perfección. Entonces, hemos hablado que Pablo escribió a Corintios que el novio conoce las obras y el ambiente, porque Satanás ahora ha entrado en la iglesia, que es la preocupación del novio es doctrinal, que se va infiltrando doctrinas falsas y el consejo es de arrepentir y la promesa es de comer de Cristo. Él dijo, come mi carne y beba mi sangre y ese es el maná que recibirá el vencedor y un nombre nuevo. Y debemos entonces pensar en cuanto a esto, que la corrupción no entra la iglesia y no entra tu vida normalmente muy rápido, sino poco a poco avance. Y entonces hemos tenido aquí fechas de 300 a 1300, pero durante esta época, poco a poco entraba
doctrinas falsas, entraba corrupción en la iglesia, y entonces vamos a ver en la próxima iglesia que Dios tiene que tratar duramente con la iglesia que Él fundó.